¿Ya? ¿Qué es el TEC prácticamente? Trauma encefalocraneal. Y el trauma prácticamente se produce por etiología, Trauma mecánico. pues mecánico, compulsivo, todo, ¿no? Las cosas que se producen por una lesión. Ya, vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, como inicio, vamos a identificar que el traumatismo encefalocraneano se produce en porcentaje. ¿Ya? 10% de los que mueren no llegan al hospital. Se accidentan y no llegan al hospital. Prácticamente mueren en el acto, por diferentes índoles, traumas, lo que sea. ¿Ya? De los 80% que llegan, son generalmente TEC leve. El 10% es TEC moderado y el 10% es TEC grave, ¿no? Entonces, la parte de la mortalidad alta está entre el TEC moderado y el TEC grave. ¿Ya? El 80% como TEC leve puede pasar a TEC leve, digo a TEC moderado o a TEC grave, dependiendo de las horas que vayan a pasar o el trauma que vaya a tener. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué les quiero decir con esto? Que los pacientes que tienen TEC leve tienen que estar en observación. ¿Por qué? Porque puede estar unas horas como TEC leve y al día siguiente puede estar muerto o con TEC grave, ¿no? Entonces de eso más o menos va a depender la clase de ahora, determinar cómo vamos a determinar prácticamente que es TEC leve, TEC moderado, TEC grave, y el TEC leve cuando vamos a hacer la parte clínica, vamos a hacer la parte diagnóstica y vamos a hacer la parte que nos corresponde hacer antes de que el paciente fallezca, si es que fallece, ¿no? Entonces este porcentaje está en su libro, ¿ya? Siempre tenemos que recordar la parte anatómica porque sin esta parte no va a ser muy fácil realizar, digamos, el procedimiento quirúrgico que nosotros necesitamos hacer, que es la craniotomía, ¿no? O la descompresión, nada más necesaria por TEC. Entonces, en la anatomía prácticamente hemos visto que en el cráneo, en el cuero cabelludo existen diferentes capas, ¿no? Y una parte importante es que es bien vascularizado. El cuero cabelludo es bien vascularizado y por lo tanto los pacientes, si bien tienen TEC leve, podemos tener que este paciente puede fallecer por shock hipovolémico sin darnos cuenta, porque tiene una lesión del cuero cabelludo que puede producir sangrado constante, progresivo, ¿no? Se ve, digamos, en diferentes tipos de pacientes que aparentemente están bien y el interno lo revisa. Ustedes son los internos, lo revisan todo bien, pasan 24 horas y la cama está llena de sangre y el paciente está en shock. Entonces tenía un vasito pequeñito que por el aumento de la presión se abierto, sigue sangrando, sigue sangrando. Entonces lo primero que tenemos que hacer en estos pacientes es revisar la parte del C, del ABC, identificar si no hay, cuando está, ponen sus manos y revisan hasta atrás para ver si no está fracturado o no tienen apertura del cuero cabelludo para determinar si no hay sangre. O está abierto, a veces está abierto y tiene un coagulito, lo sacas y empieza a sangrar, ¿no? Ahora los pacientes que tienen scalp pueden producir un shock hipovolémico, como también no nos pueden producir shock hipovolémico, ¿ya? Si se produce shock hipovolémico tenemos que hacer la ligadura de los vasos sanguíneos que nosotros estamos identificando y hacer la limpieza y volver a hacer la reconstrucción por el scalp. ¿El scalp saben qué es un scalp? Sí. Es cuando todo se eleva prácticamente, ¿no? Se ve diferentes tipos de capas, se puede ver que todo está hacia afuera y solo se ve el cráneo, o la parte de la cara puede pasar hacia arriba. Entonces los accidentes son de diferente índole. La mayoría de los pacientes que tienen accidentes de TEC son por motocicleta, ¿ya? El mayor porcentaje de pacientes que fallecen por TEC son por motocicleta, ¿ya? En otras palabras, el que tiene moto tiene más chance de que se muera por TEC, aunque tenga casco, ¿no? El casco es muy importante si maneja, ¿no? Los pacientes que fallecen por, o sea, los que tienen automóvil y tienen diferentes tipos de incidencia de trauma, si bien tienen lesiones graves, no fallecen en un porcentaje alto, pero los de moto sí, ¿ya? Ahora tenemos por la parte, tenemos el cráneo, ¿no? Y sus partes, ya se ven los 8 huesos y demás cosas. Vamos a pasar a la parte de las meninges, que es lo que nos importa ahora. Hay 3 tipos de meninges, se han revisado su nivel de TLS. La dura madre, que se encuentra en la porción inferior del cráneo, prácticamente está adosado, ¿no? Esta capita es bastante importante porque nos va a determinar si superior o inferior a esta se va a formar un hematoma epidural o hematoma sutural. Y
cada uno va a tener características diferentes que nos va a dar chance de realizar diferentes tipos de tratamiento por la clínica que va a aparecer. ¿Ya? Si es por arriba del abdomen de la madre, anatómicamente hay venas puente que se pueden romper. Si es por debajo, la arteria meningia media que nos puede producir. Ahorita vamos a hablar de eso con más detalle. Eso anatómicamente lo estoy recordando. ¿Ya? Por debajo de la dura madre, obviamente se encuentra la aracnoides, que es prácticamente este azulito, ¿no? Si es como un entrado de tela de araña, pues se llama aracnoides, ¿no? Y por debajo de esta se encuentra la pía madre, ¿no? Entre la aracnoides y la pía madre prácticamente está el líquido cefalorraquídeo y demás cosas, ¿no? Entonces la disposición de las meninges nos va a ser importante para determinar y clasificar que sea un hematoma epidural o subdural. ¿Ya? Ahora, un ratito, todavía está aprendiendo esto. Salta una lista, por favor. Aquí esto está. Lista, por favor. Donde sea, como han visto en trauma, ahí es más práctico y entran muchas preguntas, porque es lo más que van a ver: trauma abdominal, trauma penetrante, trauma encefalocráneo, trauma retromedular. Entonces, es bonito leer la TLS, no sé si están leyendo ya, ¿no? Porque la TLS va a ser, de la TLS vamos a preguntar, prácticamente estamos haciendo un resumen, pero lean de la TLS, ¿ya? Puede ser la edición 2018 o 2017, no importa, ¿ya? La única diferencia de una edición a la otra edición va a ser la clasificación del texto, lo demás es lo mismo. Está basado en que funcione toda la semana. Que me parecía raro que está funcionando esto toda la semana y no tenga error. Ya. Entonces, solo el recuerdo anatómico, pasamos a lo siguiente, ¿no? Como es indicado, ¿no? La dura madre nos va a determinar si por encima de la dura madre se va a producir un hematoma, va a ser subdural, y por debajo va a ser un epidural. Entonces, aquí tenemos un esquemita donde tenemos dos tipos de hematoma, el subdural y el epidural. La clínica va a depender mucho que nosotros vayamos a diagnosticar sin tomografía, pero siempre tenemos que sacar la tomografía si corresponde. ¿Ya? Prácticamente tenemos aquí en el cerebro un corte donde tenemos la formación del líquido cefalorraquídeo del plexo coroideo, tercer ventrículo, ¿no? Pasa por el agujero de Moro, pasa, de los laterales al tercer ventrículo y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, ¿no? Y prácticamente da la vuelta en la región espinal y superior del cerebro,
¿no? Entonces el cerebro tiene dos tipos de hemisferios a través de los que va a producir esto, que es la gramática que va a hacer la división. La frontal nos sirve para hacer todo lo que es manual, ¿no? Toda la función motora que nosotros recordamos y tenemos que hacer, ¿no? Escribir y todas esas cosas, ¿no? Parietal sensorial y orientación espacial y temporal memoria. La occipital, si han visto, si se recuerdan de la zona 17 y 18 es visión prácticamente, ¿no? Y es la que nos va a determinar cuando se produzca alguna alteración de los pares craneales en ese sentido. ¿Ya? Obviamente, como ven en esta imagen, aquí tenemos los ventrículos que nosotros tenemos que reconocer en la tomografía, los ventrículos laterales, donde el plexo coroideo se encuentra en diferentes partes de los ventrículos y va a producir el barraquillo y va a pasar de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. ¿Por qué espacio? Por el agujero de Moore, ¿no? Y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo por el acueducto de Silia, ¿no? Y de esto ya va a pasar a la parte superior del encéfalo y va a ser la parte de circulación, ¿no? ¿Por qué es importante esta circulación? Porque aquí nos vamos a determinar si el paciente tiene una circulación encefalorraquídea adecuada o tiene, en caso de trauma, hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve saber. Entonces, aquí podemos ver con detalle prácticamente la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y aquí podemos ver el tentorio, que prácticamente es lo que va a dividir la hoz del cerebelo, y el supratentorial e infratentorial. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve saber esto? Que hay aquí un tentorio, prácticamente esta división de la bóveda craneal anterior y medio de la inferior y cerebelosa. ¿Para qué? Porque aquí por este sectorcito va a pasar el tercer par craneal. ¿Cómo se llama el tercer par craneal? Ocular común. ¿Ya? Y si se produce una alteración de este, nos va a producir diferentes tipos de alteraciones. ¿Cómo? ¿Qué ven aquí? 12. El tercer par el motor ocular común es tercer par craneal. El sexto par craneal es Abdomen. externo, Sí. ¿no? Si este es el territorio y estamos viendo el motor ocular común, ¿qué se ven los ojos? Estrabismo divergente. Es miosis. Se va a producir una dilatación de la pupila, con esa posición compresión. Y aquí que se ve es uno está dilatado y el otro está. ¿Eso qué se llama? Anisocoria. Anisocoria. Entonces, ya viendo la parte del tentorio, nos vamos a dar cuenta que puede haber herniación nucal y la herniación nucal va a producir anisocoria. Y la anisocoria va a ser uno de los datos clínicos que nos va a decir que hay una masa intracraneana de algún tipo. ¿Ya? Entonces, para eso es la parte anatómica que estamos recordando. ¿Qué es la doctrina de Moore-O'Kelly? ¿Te suena? No. Ah, ya. Prácticamente esta ley nos dice que el volumen la masa del cerebro está cubierto por Líquido. hueso, ¿no? Por hueso. Todos los contenidos intracraneales tienen hueso, ¿ya? Y la presión de las estructuras anatómicas en el cerebro se mantienen constantes todo el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cráneo no se va a expandir, entonces tiene que mantenerse constante. Si ven aquí tenemos el cerebro, aquí tenemos la arteria, la vena y el líquido cefalorraquídeo. Por lo general se dice que el 80% de la presión que se va a encontrar es el cerebro, el 10% arteria y vena y el otro 10% líquido cefalorraquídeo, 100%, ¿ya? Antes de pasar al siguiente cuadrito, vamos a ver que cualquier alteración que se produzca en el interior del cerebro va a producir una alteración de esta presión, ¿no? Pero el cerebro y el contenido intracraneal es inteligente prácticamente. ¿Por qué? Porque va a mantener esta presión adecuadamente. ¿Cómo? Si se produce un hematoma, va a hacer que el volumen de sangre disminuya y el volumen de líquidos del periférico también disminuya para mantener una presión adecuada, ¿ya? Si sobrepasa esa fase de, ¿cómo se dice?, de que está soportando esto, se va a producir una alteración
Entonces se va a producir un proceso donde ya no va a poder producir más nada de líquido cefalorraquídeo, no se va a producir nada de sangre, no va a fluir nada de sangre ni de ningún tipo, ni líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber isquemia. ¿Ya? Entonces, si ven aquí, es el volumen cerebral, el volumen arterial y venoso y el volumen líquido cefalorraquídeo. Entonces, 80, 10, 10. Si hay una masa intracraneana, intenta mantener el cuerpo, la presión, hasta cierto punto puede mantener. Después no mantiene y produce esto, se va desviando la masa cerebral y va a producir isquemia cerebral, ¿no? La presión de perfusión cerebral va a fallar, entonces va a producir muerte cerebral, ¿no? Entonces lo ideal es que el cuerpo siempre mantiene una presión intracraneal de entre 5 y 10 milímetros de mercurio, hasta 5 y 10, ¿no? En el libro está con 10 milímetros de mercurio, va a mantener esa presión, ¿ya? Cuando llega a 20 milímetros de mercurio, la presión está alta y ya no soporta el cuerpo, digamos tiene una masa, un tumor o lo que sea, no soporta. Y entonces tenemos que hacerle un tratamiento terapéutico para que el paciente no fallezca, sea descompresión o colocación de drenaje en caso de que se pueda obstruir, digamos, el seno venoso sagital para que no se pueda absorber el líquido cefalorraquídeo y se produce hidrocefalia, por ejemplo, ¿no? Y si pasa a 22 milímetros de mercurio, hay complicaciones ya como desviación de ductos y esas cosas que hemos visto que va a producir anisocoria, ¿no ve? Ahora, el flujo sanguíneo cerebral está entre 50 y 55 milímetros por 100 gramos de cerebro minuto, ¿ya? Entonces necesita esa cantidad de flujo sanguíneo para que el cerebro funcione adecuadamente y no se produzca una alteración cerebral, ¿ya? Cuando aumenta la presión intracraneana, por ejemplo, la presión intracraneana, si va a seguir aumentando, ¿qué va a producir? Reducción de la perfusión cerebral, ¿ya? Y si se reduce la perfusión, se produce isquemia. Y si se produce isquemia, el paciente ya es diputado, ¿no? Entonces, grave la cosa, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que calcular la presión de perfusión cerebral que se hace restando la presión arterial media menos la presión intracraneal y tiene que ser entre 50 y 70 milímetros de mercurio. La media, 60, como está la arteria, ¿ya? Entonces, prácticamente es para que nos indica que el cerebro, a pesar de que tiene una masa dentro del cráneo, intenta mantener una presión y un buen flujo hasta cierto punto. Se priva del líquido cefalorraquídeo y del flujo venoso, que la arteria queda al final, pero como sigue la presión y sigue aumentando, ya no hay líquido cefalorraquídeo y tampoco hay sangre. Entonces solo hay una masa con isquemia y ahí se produce la muerte cerebral. Y va a depender de dónde se produzcan las zonas de muerte, puede ser un proceso isquémico. Han visto, ¿no? Cuando se produce la alteración isquémica, en tomografía no se ve nada, pero pasa 24 horas y se ve una zona marcada de negro, donde ha muerto el cerebro, ¿no? Ahora, cualquier paciente que tenga un traumatismo encefalocraneano, lo primero que tenemos que hacer es determinar el mecanismo del accidente, ¿ya? La cinemática del trauma es importante. Igual que nosotros tenemos que determinar la velocidad, si el paciente tenía casco, si tenía cinturón de seguridad, ¿no? Si era pasajero, si era solamente una persona que era transeúnte y ha venido en la moto y quien se la ha hecho que le ha hecho volar 3 metros, 5 metros, y si ha impactado qué parte primero se nota, ¿no? Si es cerebral, pues va a verse un hematoma y otras cosas, ¿no? Una vez que determinamos el mecanismo de trauma, pues si hace alta velocidad, baja velocidad y todo. ¿Por qué determinamos eso? Porque a mayor velocidad, mayor trauma. Mayor altura, mayor trauma, ¿no? El impacto también es diferente si se encuentra en moto o si se encuentra en auto, ¿ya? Entonces, hacemos el manejo del ABCD, como ya hemos indicado en las primeras clases. Lo mismo, hacemos vía aérea, ventilación, circulación. Aquí vamos a hablar ya más propiamente del déficit, ¿no? Del déficit mental y de la circulación, ¿ya? ¿Por qué nos es importante ver la circulación? Para evitar que no se produzca una hemorragia en pacientes que tienen lesión del cuero cabelludo. Y vamos a pasar a la parte de valoración neurológica adecuada a través del Glasgow y a través de la revisión pupilar y los reflejos motores, ¿ya?
Entonces, todos estos signos y síntomas que nosotros semiológicamente vamos a identificar nos van a determinar si hay o no hay efecto de masa por trauma, ya sea hematoelectrial o subdural, ¿ya? Y finalmente hacemos la evaluación. Todo paciente con trauma que hemos dicho que tiene que tener una buena oxigenación y tenemos que mantener una buena perfusión arterial para evitar que hemos dicho al principio que hay, un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Para eso es. Si no tenemos un flujo sanguíneo adecuado, si tenemos el flujo pero no tenemos la cantidad de oxígeno, no nos va a servir de nada, ¿no? Si tenemos oxígeno y tenemos la cantidad de flujo, nada. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que mantener 50 ml prácticamente por minuto de manera adecuada. Entonces, ya se dan cuenta, ¿no? Entonces, un cerebro bien perfundido, bien oxigenado es lo que nos va a salvar para cualquier paciente, no solo que tenga TEC, ¿ya? Entonces, vamos a empezar haciendo el examen neurológico, ¿no? El traslado del paciente del trauma a la zona donde nosotros vamos a revisar, ya sea la parte de emergencia o la parte quirúrgica directamente, ¿ya? Y para eso vamos a necesitar a veces realizar algunos procedimientos rápidos. Si bien vamos a necesitar una radiografía cervical para determinar si no se ha producido un trauma raquiomedular, aparte de que se ha roto la cabeza, como se dice vulgarmente, vamos a tener que sacar una tomografía a la fuerza aunque el paciente esté inestable, porque no hay otra forma, no somos adivinos, ¿ya? ¿Para qué nos servía una radiografía en vez de si estamos en campo le pueden sacar una radiografía? ¿Para qué? Fuerte. Para ver si no hay un derrame de líquido. O sea, Con la radiografía puedes ver. Para ver si ¿alguna una fractura fractura a no nivel se del rostro también? Ya puede ser, pero de eso nos serviría para... El rostro va a vivir con la fractura del rostro. Nosotros tenemos que determinar si no hay una lesión cerebral. ¿Qué es lo que más cuidamos ahora en medicina? El cerebro, ¿no? Porque si se lesiona el cerebro ya no hay nada. Si se produce muerte cerebral, aunque tengas todo, estás muerto, ¿no? La radiografía sí nos sirve, pero para determinar fracturas del hueso temporal. Si se ha fractura del hueso temporal, nos va a indicar que va a haber un tipo de hematoma, probablemente, ¿no? Pero siempre es mejor sacar tomografía que radiografía. Si estamos en un tercer nivel, mejor le sacas radiografía tomografía que la radiografía, obviamente, ¿no? Si estás en campo y no tienes, obviamente, cualquier paciente que tenga un TEC ya haya perdido el conocimiento, entonces, pérdida de conocimiento, vómitos. ¿Cuánto tiempo tiene que perder el conocimiento un paciente para que tú le saques una tomografía? Porque cuando te das un golpe, hacen lesiones por concusión prácticamente, ¿no? Pelean, se desmayan, ¿no? Eso no necesita tomografía. Pero cuando tienes un accidente grande y pierdes la conciencia, tienes un tiempo determinado para decir, le saco tomografía a este porque ha perdido la cantidad de tiempo, sí o sí. Tiene TEC leve donde saco tomografía. ¿Quién da más? ¿Un número? 10 minutos. 10 minutos, dice él. Bingo, parece, ¿no? ¿Qué da más? Esta pregunta les estoy haciendo porque vamos a repasar eso más adelante, ¿no? Una idea, ¿no? Porque lo más importante que tienen que saber ahorita ustedes es paciente con TEC leve, cuándo le voy a hacer una tomografía y cuándo le voy a referir ya nomás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en los hospitales de segundo nivel de provincia? Tiene TEC, se lo mandan a su casa o miden cosas, no sacan tomografía porque dicen que está bien y al día siguiente aparece con una anisocoria de esas fatales y están transfiriendo de provincia aquí, digamos, es 4 horas o 5 horas y ese lapso del paciente, su presión intracraniana aumenta, su presión de perfusión cerebral, llega con muerte cerebral, le operan bonito pero está muerto el cerebro, le sacan plata nomás, está muerto, saben que está muerto pero igual le operan para sacar plata, qué lado. ¿Ya? Entonces vamos a ver todos esos detalles. ¿Cuánto tiempo es el problema? Ahorita vamos a ver. De eso se trata. Ahora, hay, digamos, diferentes mecanismos que van a producir una clasificación, o van a formar una clasificación del traumatismo encefalocraniano. Hay un mecanismo cerrado y penetrante. A esto vamos a identificar como alta velocidad, baja velocidad.
La de alta velocidad es, como aquí se indica prácticamente, los accidentes, los choques de impacto, o sea, un movimiento de objeto móvil a objeto fijo, ¿no? Choque automovilístico prácticamente, ¿no? Es, dependiendo de la velocidad que tenga, es más peligroso que un auto se impacte sobre un objeto fijo a gran velocidad que se impacte con otro que esté en el mismo carril, a una velocidad intermedia. Y peor sería si los dos se impactan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay que pasarse de un carril a otro para matar al otro, ¿no? Entonces, esto es importante como mecanismo. Otro mecanismo importante es las heridas, proyectiles por armas de fuego. Hay muchos pacientes que tienen proyectiles de bala en el cerebro y se nota, se ve una zona hiperdensa así brillante, ahí está la bala, ahorita se nota y ahí puede haber lesión cerebral y otros, por suerte algunos no, pero realmente tienen una lesión cerebral dependiendo de qué parte del hemisferio se le ha producido. Como hemos visto en la primera partecita, hay un cuadrito, ¿no? Depende qué parte del cerebro va a dañar para que las funciones motoras, sensitivas o sensoriales se vean clínicamente. O de entrada el paciente se muera, ¿no? Otro es por la gravedad. Nosotros clasificamos con el Glasgow de leve, moderado y grave, según esta clasificación, ¿no? En el ATLS antiguo estaba de 14 a 15 como leve, ¿no? En el nuevo está como 13 a 15. El moderado está como 9, 12 y el puntaje Glasgow grave obviamente menos de 8, ¿no? La diferencia del ATLS al otro ATLS obviamente vamos a utilizar el del 2018, 19, 20, que es de TEC leve de 13 a 15, ¿ya? Después, morfológicamente, las fracturas de cráneo. Hay las de bóveda y las de base. Las de bóveda, las lineales y las estriadas. Las lineales y las estriadas prácticamente son los impactos que se van a producir por lesiones traumáticas directas, ¿ya? Pueden ser lineales, más que todo a nivel del temporal tenemos que fijarnos porque va a haber una estructura como la arteria cerebral media que va a ser importante identificar para que se produzca un hematoma epidural, por ejemplo, ¿ya? Y podemos determinar si está deprimida o no deprimida. ¿Qué significa? Si el cráneo se ha metido o no se ha metido. Prácticamente si se entra 5 milímetros, puede que entre a cráneo común, ¿no? Si está deprimido 5 milímetros, ya está entre aunque esté sano aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha fracturado y eso va a haber una abertura, va a haber espacio. Aparte de eso, obviamente van a tener otro tipo de patologías, ¿no? Otro tipo de traumas, ¿no? Y otro es determinar si está abierto o cerrado. Abierto obviamente va a salir masa encefálica, cefalorraquídeo, sangre, y se va a ver, ¿no? El cráneo, el cerebro prácticamente van a identificar. Y cerrado no se va a ver nada, ¿no? Eso está mejor, ¿no? Pero obviamente se puede producir aparentemente que esté cerrada, pero está abierta por el vía del base de cráneo. Ahí se va a ver en la tomografía lo que se llama el neumoencéfalo, aire dentro del cerebro. Entonces quiere decir que esto ya está contaminado y entonces le damos antibiótico profiláctico. ¿Cómo cuál? Cefotaxima. ¿Ya? Y las de base del cráneo van a ser identificadas como los que tienen fuga de líquidos cefalorraquídeo y las que no tienen fuga de líquidos cefalorraquídeo, ¿no? Va a ser con alteración del séptimo par craneal, que es el facial, o no. Ahora vamos a ver esa parte de la gravedad y la morfología, ¿no? Y también tenemos que ver las lesiones intracraneales focales y difusas, ¿no? Las focales, los hematomas epidural, los hematomas suturales, los hematomas intraparenquimatosos o intracerebrales, ¿no? También está la hemorragia intraparenquimatosa, obviamente hemos visto, ¿no? Las difusas está la confusión y el daño axonal difuso, ¿no? Ahorita vamos a ver todo esto, ¿no? Lo del mecanismo del trauma de alta baja velocidad, cuando lleven trauma propiamente dicho de cirugía 2, van a ver cómo explicar. Nos vamos a dedicar a gravedad y morfología, ¿ya? Tanto de intra y todo. Para determinar la gravedad, nosotros tenemos la escala de como de Glasgow, como hemos indicado, ¿no? Aquí vemos una escala, una semiotécnica de que es ocular 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, 4, 5 y 6. Ocular, verbal y motor, así 4, 5, 6, para que no se olviden, ¿no? Y de estos tienen subdegradaciones, que tienen que saber de memoria, lamentablemente. Siempre, si no están en algún hospital que tenga en la pared, tienen que saber de memoria. ¿Por qué? Porque
siempre diario llegan pacientes que tienen TEC y siempre tienes que poner Glasgow, aparte de presión arterial, frecuencia cardíaca, todo eso. Glasgow de cuánto por cuánto, 12 sobre 15, 13 sobre 15, 14 sobre 15, 15 sobre 15, al momento de llegar al hospital. ¿Ya? Siempre va a haber, porque siempre viene un neurocirujano y determina, ve en qué Glasgow estaba cuando ha ingresado y cuando llega al neurocirujano en qué Glasgow está ahora, porque puede variar. ¿Ya? Entonces el ocular prácticamente es lo que tenemos que ir viendo uno por uno. Si no responde, o sea, la mejor puntuación es de ocular es 4 y la peor es 1. 1 es no responde. A pesar de que le hagas lo que sea, no abre sus ojos para nada. Le pinchas, le golpeas, no abre. Entonces le colocamos 1. Si le pellizcas y abre sus ojitos, es 2, porque va a reaccionar al dolor, ¿no? Si le dices ¿cómo estás? Y te abre sus ojos, 3. Y si te está mirando, es 4. Mejor respuesta. De esa manera tienen que identificar. En verbal lo mismo. Mejor respuesta 5, peor respuesta 1. Cuando tú le hablas y no te responde, es 0. Cuando le molestas, le preguntas ciertas cosas y los sonidos no se comprenden, no se entiende, es 1. Digo 2. Si usa palabras que son inapropiadas, o sea, habla otras cosas, palabras que no existen, le ponemos 3. Si está desorientado, doctor, digo, señor, ¿dónde está? Le dices, en mi casa, y está en un hospital, no sabe qué le ha pasado, entonces le ponemos 4. Y si está orientado y te está charlando, como a las internas de aquí, le está hablando, su teléfono, doctorita, eso es un 5, ¿no? En la fase motora, igual, mejor respuesta, 6. Peor respuesta, 1. Primero vamos a empezar al revés. Obedece órdenes, dices al paciente que está con TEC, alza la mano por favor, puede agarrar mi mano, apriete, ahí ya, tengo 6, ¿no? Si le dices, señor, ¿cómo está? ¿Puede alzar la mano? No te responde, y le haces doler, y te retira tu mano por lo que has hecho doler, 5, ¿no? Si el paciente no responde, le produces dolor y produce una flexión, entonces es 4. Si es una flexión anormal, 3. Si es extensión, que es deceleración, prácticamente 2. Y si no hay respuesta, 1. ¿Ya? Esta escala tienen que ir memorizando porque en los casos clínicos que les voy a hacer y que van a ver, digamos, en su examen de residencia y demás cosas, les va a venir paciente de 48 años, que le haces el examen de Glasgow, conversa contigo, tiene palabras inapropiadas, pero localiza el dolor, tienen que calcular cuánto. Puede ser 11, 12, 14. Y según ese cuánto ustedes van a determinar que está en TEC leve, moderado y grave. Y según cada uno van a determinar si sacan tomografía, no sacan tomografía y demás cosas. Y cada uno de estos vamos a determinarlo, ¿no? Entonces un TEC leve, 13 a 15, moderado 9 a 12 y TEC grave menos de 8 o igual a 8. Si un paciente tiene TEC grave de entrada, ¿qué es lo primero que le vamos a hacer? 8, tiene un TEC de 8. O sea, viene el paciente, de hecho los paramédicos, famosos paramédicos, que ni le hacen nada, y que ni collarín le ponen, le botan ahí está. Obviamente le pones collarín vos y todas esas cosas, y ahora tiene Glasgow de 8, le dices que tiene 8. ¿Qué le vas a hacer? ¿No es indicación de intubación orotraqueal? Intubación, listo. Vía intubación, es rato. Ni bien estás intubando y la enfermera ya está poniendo vía. No es primero vía, nada. La enfermera ponga la vía mientras yo estoy intubando, listo. Y después de intubarle, lo oxígeno, obviamente. Doctor, entonces la intubación es a partir de 8. De 8 directamente, es 8, meta. Ahora de 9 a 12 va a depender mucho de cómo esté el paciente. El paciente depende del tipo de hematoma que tenga. Puede ser hesitante, te puede querer pegar o está planchado. Y lo malo es que vienen ebrios, drogados y con narcóticos y mil cosas que hay que determinar también, ¿no? A un borracho lo accidentado. Ni siquiera se ha accidentado. Había un accidente más allá y lo está encontrado botado. Nada, agarrado y lo han intubado. El cuate ni siquiera nada que ver. ¿No? Entonces hay que determinar todas esas cosas, ¿no? Por eso hay mecanismos y todo. Ahora agarrar a la persona equivocada es un mente adecuado.
Doctor, Bueno. entonces para el examen vamos a tomar este o el anterior, porque este es de 13 a 15 y el otro es de 14 a 15. Este. No, por eso les he puesto una marquita aquí, que esto es del antiguito, ¿ya? Pero esto del ATLS, de los que hacen, cada vez cambian. Más antes estaba otra vez 14, entonces más antes 13, no se ponen de acuerdo al final. Pero vamos a tomar 13, 15 como estamos ahora utilizando en los hospitales, ¿ya? Entonces, para el examen tomaremos esto, ¿ya? Si les dice que tiene 13, está un TEC leve. Si dice tiene 12, TEC moderado, ¿ya? Al hacer el examen, paciente de cuántos años, tiene respuesta verbal, motora, tanto, si le sale 12 es moderado, si le sale 13 va a ser leve, ¿ya? Y si el paciente tiene 13 y luego le sale que al final pasa una media hora y le sale 4, ese paciente necesita intubación de una vez. No le vas a dejar, ¿por qué se habrá bajado? ¿No? Ya sabes por qué ha bajado, porque tenía un hematoma y no se han dado cuenta. La herniación uncal, esta parte es el uncus prácticamente, ¿ya? Es la zona de donde se identifica lo que es el hipocampo, ¿ya? Esta parte prácticamente se encuentra en el lobo temporal del cerebro y cuando se produce una herniación uncal del territorio va a empujar esto y va a afectar diferentes actividades motoras del cuerpo, ¿ya? Estas actividades motoras van a estar relacionadas a los datos clínicos que nos van a servir para hacer un diagnóstico rápido y solicitar la tomografía que necesitamos, ¿ya? Cuando dicen que se está herniando el uncus, el paciente va a tener de entrada, que hemos dicho cuando el tentorio va a empujar, anisocoria. Ya tienen puntos, pues. Entonces, la herniación uncal, prácticamente, clínicamente, lo que importa es un montón de cosas van a hablar, pero al final van a saber que van a tener una paciente que va a tener midriasis ipsilateral, el tercer par craneal. ¿Qué significa eso? Va a tener aumento de volumen en una zona aquí, o va a tener un hematoma, o lo que ustedes quieran, si es que no hay tomografía, pero tienen una zona, una herida. Va a tener midriasis de este lado y déficit motor contralateral. ¿Han entendido? Tiene el hematoma aquí, la anisocornia aquí, o sea, la midriasis de este ojito, ¿no? Y este va a tener déficit motor, vas a hacer los exámenes motores correspondientes neurológicos, este va a mover, y esto no se va a mover. Entonces va a ir así. ¿Por qué? ¿Dónde se decursan las asas? El entrecruzamiento motor. Están recordando, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ser la herniación uncal. ¿Y la herniación uncal en qué viene? Hematoma epidural, hematoma epidural. En los dos va a venir. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos un hematoma, puede ser hasta el hematoma intraparenquimatoso. La cosa es, ¿qué es lo que hace esto? Todo se va a producir un aumento de la presión intracraneal y la línea media, aquí una línea media. Si esta línea media pasa los 5 milímetros, va a tener estas alteraciones, ¿ya? ¿Qué es el síndrome de Kernohan? Lean esto y vamos a decir, me lo traducen, en clínica. Compresión del mesencéfalo contra el tentorio en el lado contralateral a la lesión supratentorial. Ahora en castellano, ¿me lo traducen por favor? ¿Cómo sería la midriasis y el déficit motor en el paciente con síndrome de Cohan con esta definición? Tendría déficit motor en el mismo lado, pero midriasis en el contrario. Al revés. Lo primero estaba bien. Tiene midriasis ipsilateral igual, solamente que va a tener déficit motor del mismo lado. En otras palabras, si la herniación uncal tenía el hematoma aquí y tiene la dilatación pupilar aquí y tenía el déficit motor de este lado, en el síndrome de Kernohan va a tener todo en un solo lado. Hematoma, midriasis, déficit motor, ¿no? Esto se va a ver por esto, porque hay una lesión contralateral del lado supratentorial, la empujar, ¿no? ¿Qué está hablando? Vayan a revisar anatomía. ¿Ya? Yo les he dado la parte clínica directamente, porque yo creo que saben. ¿Ya?
Entonces, sencillo va a ser su examen. Yo les voy a poner un caso clínico así. Y ustedes dicen si es herniación nunca, si es síndrome de Kernohan, si es hematoma epidural, hematoma subdural y lo que sea, pero ustedes ya tienen los síntomas, ya saben clínicamente cómo es, ¿no? Ahora puede pasar que se pueda producir una lesión del tercer par craneal sola, sin que tenga ninguna otra alteración más. ¿Por qué? Porque se puede producir una lesión del tercer par craneal, obviamente, directamente, y puede el paciente tener anisocoria, pero no es clínico, no es porque tenga un efecto de masa en el cerebro, sino es porque se lesiona el tercer par y ya. Entonces eso también hay que tener cuidado. Es raro, ¿no? En algunos pacientes se ve, no es tan raro, ¿no? Pero se ve, pero tenemos que darnos cuenta de la clínica también. ¿Ya? Todo paciente que tiene anisocoria en observación o directamente le sacas la tomografía, ¿no? Pero este cuate había tenido una lesión hace años y el cuate todo el tiempo tenía esto, midriasis y miosis, toda su vida, entonces no nos ha avisado, por eso es importante la anamnesis. ¿Sí o no? Si no le echaran al paciente, no vamos a llegar a ningún lado. Pero tampoco se lo echaran de otra forma, ¿no? Entonces vamos a hacer la evaluación del TEC grave, ¿no? Aquí tenemos unos dibujos, unas imágenes donde tenemos un accidente, ¿no? Los pacientes con TEC moderado o TEC grave pueden estar así a un principio, aparentemente bien, ¿no? Y por lo general, ¿dónde se producen los TEC graves? En esto, en los motitos, ¿no? Por muy bueno que sea manejando la moto, siempre hay alguna persona que maneja auto que le choca. Siempre puede pasar, ¿no? O al revés. Entonces, ¿cuándo decimos TEC grave? Glasgow de 8 o una caída de 3 puntos. Paciente tenía, ¿a qué se refiere? Paciente TEC leve, tenía 15. Ha pasado un rato y ahora tiene 12. Este paciente está jodido. ¿Por qué ha bajado tan rápido su Glasgow? No puede pasar tan rápido. Hay algo. Quirófano. ¿Qué más? ¿Qué más determinamos como TEC grave? El tipo de trauma, si es de alta energía. Ya, puede ser, ¿sí? Podría ser también de alta energía. Pero ¿cómo vamos a ver eso? Preguntado. Sí, ¿y si nadie ha visto? Siempre lo traen. Si usaba casco. Siempre lo trae el saco, no sabe qué ha pasado. Se ha chocado. Ha ido rápido, no sé, se ha chocado. Aprovecha a ir aquí. ¿Por qué aquí? Porque es un único hospital. Asimetría pupilar. Si el paciente tiene anisocoria, es porque hay algo adentro, ¿no? Puede ser que la anisocoria ya se produce cuando hay una desviación de la línea media en la tomografía, más de 5 milímetros, imagínense 10, 15, o sea, 1,5 centímetros que se empuje a un lado, pues el paciente está con anisocoria de esos fatales. ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho? Más cuando hemos visto mecanismos. Ya, vamos a coger. Asimetría motora. Hemos hablado. ¿Sí o no? Hemos dicho la lesión cervical, hemos dicho la alteración de síndrome de Kernohan de los dos lados, hemos identificado. Fractura de cráneo abierto, obviamente si le ves el cerebro y se ha perdido un pedacito de hueso, no, que no es grave. ¿Ah? Usted cuando está hablando de lesión del tercer par craneal, ¿por qué hay miosis? ¿No debería haber midriasis? Yo estaba pensando. Es ¿Por qué? midriasis, es este lado, es dilatación. Claro. Es dilatación. Si Pero usted- tienes el trauma aquí, se produce una dilatación aquí, Claro. puedes hablar de anisocoria. Esta es la dilatación, es la miosis. Digo, la Midriasis, midriasis, exacto. la otra es miosis. Ah, claro. El tercer par craneal va a producir siempre dilatación. Cuando se lesiona es dilatación, ¿no? Por eso es la simetría, la anisocoria. ¿Ya? Y finalmente, si está hundido el cráneo, obviamente pues es grave, ¿no? Entonces, hemos visto las fracturas lineales, que hemos dicho que en la radiografía, si es importante sacar una radiografía, vamos a sacar a nivel del hueso temporal, para eso nomás nos lo servimos. Le sacan AP y lateral del cráneo, y va a haber una fractura del hueso temporal, ¿ya? Si hay una fractura del hueso temporal, es probable, no es 100%, es probable que tenga un hematoma epidural.
¿Ya? ¿Por qué? Porque es la zona más delgadita del cráneo. Que pueden dar aquí, aquí, ¿no? Pero si te dan aquí, se puede fracturar y puede producir una ruptura de unos vasos sanguíneos necesarios para eso. Y otros son los de base del cráneo que van a ver todo el tiempo. Y en eso nos vamos a basar ahorita. El signo de Butler es prácticamente equimosis retroauricular. Aquí. ¿No? Estos son signos de base de cráneo, fractura de base de cráneo. Si ven un paciente que está aquí todo equimótico, entonces este paciente tiene una fractura de base de cráneo. ¿Qué más? La fractura de base de cráneo. El signo del ojo de mapache. Eso. Otro. Listo. Otorragia o Otorrea. pero ya, puede salir sangre, Cuando pero sale líquido cefalorraquídeo, pues está bueno. su nombrecito, no me acuerdo, pero sí es cuando sale líquido Ya, cefalorraquídeo. por ahí. ¿Y el otro? Por el oído dice, ¿no? Sí. ¿Otro? ¿Qué? Por la nariz, el otro. El Ya. signo de ojos de mapache. Sí, debe despertarse así, está bien. Sí, está despierto. Equimosis. Fístula licorreica, zinolucorreica. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto? Le echas una gotita y vas a ver que se va a hacer un alito. Líquido cefalorraquídeo y sangre. Y el otro es otolicorrea, sangre, líquido cefalorraquídeo por la nariz o por el oído, los dos. ¿Ya? El otro es el signo de ojos de mapache, ¿no? El clásico que cuando llega tarde sus cuads y se hace andar con las señoritas, ¿no? Hasta romperle la base del cráneo y decir, ¿listo? Aquí tenemos Violentas. el signo de Butler. Aquí tenemos el ojo de mapache, ¿no? Y aquí tenemos otro que ha ido peor por salir el día del padre sin su esposa. Igual. Ese no se va a olvidar. Este es el que tiene, por eso le han puesto signo de mapache. ¿No? Entonces, si le ven a le ven a otro que está similar a ese, el mapache, le ves conmigo, ¿a qué te ha pasado? ¿No? Entonces, vamos a las lesiones intracraneales. Hay la conmoción y la lesión axonal difusa. ¿Ya? La conmoción cerebral prácticamente son los pacientes que han recibido un golpe donde se han producido microhemorragias a nivel de los axones cerebrales. O sea, los que hacen boxeo, le das uno y knockouts, ¿no? Se desmayan. Ahí tiene conmoción cerebral, no significa que le hagas una tomografía, pero sí tiene periódicamente. ¿Cómo se produce esto? Con lesiones microhemorrágicas por la lesión que ha producido, un golpe. ¿Ya? Se determina por qué hay pérdida inmediata de la conciencia o pérdida súbita de la conciencia en menos de 6 horas. O sea, puede estar desmayado 6 horas. Se le da uno bueno, está 6 horas, ¿ya? Hay una disautonomía en este tipo de pacientes, con sudoración, pálico, taquicárdico, por la lesión que han producido por las microhemorragias. Y cuando despiertan no saben qué ha pasado. ¿Qué te ha pasado? ¿Te fuiste golpeado? No, estaba en mi casa. Amnesia retrograda. ¿Ya? Uno pensaría que porque estar desmayado 6 horas necesita una tomografía. Sí, efectivamente necesita una tomografía. Pero la tomografía va a salir normal. ¿No? Si le han pegado, va a salir normal, pero es mejor sacarla de la tomografía para evitar problemas. ¿No? Si no hay nada, pasadas las 24 horas, a las 6 horas, el paciente ha tenido una conmoción cerebral. ¿No? Si pasa 6 horas y 2 minutos, o 3 minutos, o 5 minutos, esto ya no es una conmoción cerebral, es una lesión axonal difusa. ¿Ya? Entonces, la lesión axonal difusa, ¿qué va a ser prácticamente? Va a ser cuando se ha producido una lesión por cizallamiento, un desgazo de los axones de las ventrículas, y se va a romper. ¿Ya? Va a rotar sobre su eje prácticamente y se va a romper. En el otro era un golpe y había hemorragia, microcontusiones. Y en este se va a doblar, que es tu neuronita, y lo doblas y se rompe, así como una florcita. ¿Ya? Entonces, en esto, ¿qué vamos a ver? Coma de más de 6 horas, ¿no? Si en el examen digo si el paciente estaba con un golpe y tenía 6 horas de coma, es conmoción. Si es 6 horas, más de 6 horas, 6 horas, 1 minuto,
Podemos como lesión axonal difusa. ¿Ya? Esta lesión axonal va a tener una presión intracraneal normal, el otro también va a tener normal. Ahora hay la lesión axonal difusa leve. Abarca de 6 horas a 24 horas. La moderada prácticamente se determina que es un coma. Abarca más de 24 horas y tiene lesiones de tronco cerebral. ¿Ya? En el grave tiene más de 24 horas de coma y signos de tronco prácticamente, y tiene una mortalidad del 51%. Prácticamente los pacientes que están con estado vegetativo. ¿Cómo sabes que hay pacientes que pueden sufrir un accidente de tránsito y no hay hematoma epidural, no hay hematoma subdural, no hay hematoma intradural, no hay casi nada? Pero podemos encontrar, en la tomografía, en alguna ocasión podemos encontrar una hemorragia en la porción dorsolateral del mesencéfalo, que vamos a ver ahorita en una tomografía de imagen. Pero lo mejor es hacer una resonancia magnética. Estos son los pacientes clásicos que están en coma. ¿No? A eso se determina, los pacientes que están en coma. ¿Por qué tienen lesión axonal difusa? Pero no tienen hematoma epidural, no tienen nada. Su cerebro aparentemente está bien, pero le haces una resonancia y debemos determinar que hay hemorragia en el cuerpo calloso. Entonces, estos son los pacientes con coma. ¿Ya? Y raras veces se ve la tomografía, ¿no? Y tenemos aquí una lesión de la porción interna del cuerpo calloso, una hemorragia a este nivel. A veces se ve, ¿no? Y a veces no se ve, por eso es mejor hacer resonancia magnética, ¿no? Pero si digo en el examen, hay un paciente que tiene una hemorragia en el cuerpo calloso, en la porción dorsal del mesencéfalo, ¿tiene qué? Conmoción, lesión axonal difusa, hematoma epidural, hematoma subdural, entonces ustedes ya marcan. Está avisando, entonces todo lo que está avisando, prácticamente todo es centralizado. No hay. Ahora van a leer la TLS obviamente, porque es más harto, ¿no? La TLS que en la liga. Ahí te vamos a preguntar. Todo la TLS es trauma, entonces no hay donde perderse. Hematoma subdural. Es la primera causa de efecto de masa en el cerebro. ¿Ya? Es por lo que generalmente vienen los pacientes cuando se produce un trauma, es lo que más se produce. ¿Ya? Se produce por la ruptura de las buenas frentes comprometidas, como hemos indicado, ¿no ve? Entonces a ese nivel. Hay cefalea única. El paciente viene con dolor de cabeza de un solo lado, en el cráneo, le está doliendo frecuentemente. Pasa el tiempo y tiene midriasis, ¿no? Unilateral, de la zona afectada, como hemos indicado. A diferencia de lo anterior, hay un aumento de la presión intracraneana. En la conmoción y en la lesión axonal difusa no había aumento de la presión intracraneana. Aquí sí hay lesión de presión intracraneana. ¿Por qué? Porque hay un hematoma, hay un efecto de masa, ¿no ve? Y la doctrina de Monroe eso indica, ¿no? Hay efecto de masa, entonces va a haber una isquemia cerebral, ¿no? Y si hay esta presión intracraneana aumentada, va a haber una hipoperfusión y la producción de hiposicomia, hipoparesia contralateral. Esta hemiparesia contralateral, ya hemos dicho, es por eliminación nunca, ¿no? La eliminación nunca, dependiendo puede ser metometido o subdural, ¿no? Entonces, ¿cómo vería en la tomografía? ¿Han debido ver alguna vez, así de curiosos? ¿Cómo se vería en la tomografía? ¿Cómo creen que se vería? El subdural El subdural. Tenía forma es de... como una masa y el epidural es como media luna. Tiene forma de limón. Yo me acuerdo. ¿Cuál tiene el de limón? Esta es la subdural y la epidural forma de plátano. Ajá, Ah, media ya luna. ves. Doctor, yo no entendí eso de venas puentes comprometidas. Cuando ¿Qué se podría rompen las ser? buenas puentes, se produce esta forma de sangrado. Así se va a hacer. Y cuando se rompa la arteria meningia media, va a ser como surinosita que dice. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a ver en la imagen? Es una zona o una imagen hiperdensa. Esto es por encima de la dura. Sub. ¿Sí? Sub. Debajo. Tiene esto, ¿no? Forma de, ¿qué sería? Media luna, ¿no? Convexidad interna, concavidad externa, ¿no? Media lunita, ¿no? Entonces, si en el examen está esto, ¿es un hematoma? Ni en el dibujo se nota el toque. Que se aplace en eso ya es. Pero en el examen no se nota nada. Sí, no se ven las imágenes. ¿No? Se nota la hiperdensidad y eso, ¿no? O pongan uno nomás así. Y ahora, tomografía con fíjense más aquí, de- ¿este paciente necesita cirugía o no necesita cirugía? Sí. Sí.
Hay pacientes que a veces no necesitan por hematometría porque es lineal, pero ¿qué hemos dicho cuando se opera un paciente? Cuando tienen alterada la línea media, ahí la línea Sí, media sí, está sí, empujando, sí, pues, sí, ahí hay una cosita blanca, ¿no ves? En la parte de la cisura, y va empujando. Si pasa 5 milímetros, pues hay que operar y además porque está empujando. ¿No? Aquí tenemos otro, que está de este lado, y además tenemos la subaracnoidea. Está de este lado y vamos a la otra. Dos cosas. Y ahora el hematoma epidural o extradural prácticamente es cuando se produce lesión o trauma del hueso temporal, por lo general, ya, sí o sí, porque es la parte más delgadita. Entonces, cuando hemos dicho que había una radiografía y había una lesión lineal, sospechamos que había una hematoma epidural. Sospechamos. Y si tiene si tiene anisocoria, si tiene debilidad contralateral, tiene nomás su hematoma epidural clínicamente, aunque no tengas tomografía, se lo mandas a tercer nivel. ¿Sí o no? Además tiene el chinchón de ese lado, así jodido. O está abierto aquí, o tiene una escalpa de ese lado. No, o sea, hay mil formas de determinar, ¿no? ¿Qué más? Ah, lo que les he dicho. Si la arteria meningia media comprometida, en este tipo de pacientes, ¿ya? En este paciente hay lo que se llama el intervalo lúcido, ¿no? En un porcentaje alto. ¿Qué significa eso? Que el paciente te está dando charla y después se duerme, se muere. O sea, puede estar despierto y luego se da. Otra cosa que puede pasar, estaba inconsciente, reacciona y te empieza a hablar de su vida. Normal. Te vas, vuelves y el paciente otra vez está inconsciente. Entonces, el paciente con esa clínica tiene un hematoma epidural. Se llama un paciente que tiene intervalo lúcido. Inconsciente, consciente, inconsciente. Está ahí en el cerebro cada rato. ¿Por qué? Expande más y más y más. ¿No? Entonces, obviamente va a aumentar la presión intracraneana y va a tener alineación de hongos, como hemos hablado, pues hemos hablado de alineación 4, ahí están los dos, los tienen. La diferencia va a ser el intervalo lúcido. ¿Ya? En el otro paciente, el paciente podría ser inconsciente de entrada o te puede estar irritante de entrada. Irritante quiere decir que te golpea, no se deja hacer nada, o inconsciente planchado de entrada. En este caso el paciente puede estar inconsciente y te empieza a hablar normal. Y luego otra vez pierde la conciencia y ya no se levanta. Es por lo que indican que cuando los pacientes tienen TEC, a veces se han desmayado en el área y te dicen, sí, no me acuerdo. Y te está hablando y tú estás en primer nivel y dices, doctor, ¿sabe el paciente? Sí, tiene un TEC leve. Se lo mandas. Y al estar en la ambulancia a su casa, se desmaya y no despierta más y se muere. Y dice el doctor, usted mandó a un paciente que tiene hematoma epidural y entonces usted entra a auditoría médica y pierde su matrícula y todo se huevadas. Entonces, pacientes que tienen TEC leve, hay que determinar a cuál sacar y a quién mantener en observación. Es mejor mantener en observación sin duda, porque si se lo mandan y se muere, y de verdad eso es por medicina legal, por mucha plata que tengan, les van a joder. ¿Ya? ¿Y la observación, doctor? La observación, 24 horas por menos. ¿Ya? Entonces, lo mantienen, y si no, que prefieren que se vaya, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, hay signos y síntomas, signos clínicos y síntomas que nos van a determinar si el paciente va a pasar, ¿no? Entonces, como hemos dicho, ¿no? Si sacamos una radiografía, caso de fractura de hueso temporal, y obviamente ya tiene los síntomas, y es un hematoma. Si no, sospechamos que puede ser. Si les pregunto a un niño de 7 años que ha sufrido accidente de tránsito, de una radiografía, y tiene, o sea, está inconsciente, pero tiene un trazo de fractura de hueso temporal, probablemente el paciente pueda tener, entonces eso es lo que nos examina. ¿Ya? ¿Y cómo se ve la imagen? Biconvexa, como dice el niño, sí, como quieran llamarlo. Así, ¿no? Entonces así van a ver. Y obviamente aquí la línea media está desviada fatalmente, ¿no? Aquí hay otrito. Ya. Ahora lo que necesitamos saber es la conducta. ¿Tiene TEC moderada, tiene TEC grave? Hospital de tercer nivel, tomografía. Hay mucho que hacer, porque está haciendo tomografía. Ya después vamos a ver un poquito cómo se maneja, pero
Si tiene TEC grave, o nos saltamos directamente. Si tiene TEC grave, pues vamos a hablar de estos. ¿Cuándo vamos a pedir TAC? Aquí está. Tiene un Glasgow menos de 15 y va bajando después de las 2 horas su grado, ¿no? O sea, tiene 15, pasa 2 horas y tiene 14, pasa 2 horas o 1 hora y tiene 13. Aquí está pasando muy raro. A este paciente hay que mandarlo a tercer nivel, la tomografía mínimo, ¿no? Pérdida de conciencia, más de 5 minutos. Los otros estaban preguntando eso, a ver. Amnesia. Paciente que, a pesar de que tenía TEC leve, tenía dolor de cabeza y les pasó un ketorolcito, le ha calmado. En tu observación, le aumenta el dolor. Después, medicamento le calmaba, sigue el dolor, le sigue doliendo. Cefalea intermitente, pero grave, tomografía. Déficit neurológico focal, tomografía. ¿Ya? ¿Qué más? Más de 2 episodios de vómito en la emergencia o en el tiempo que es en observación, TAC. 1 puede ser ya por el tramo, 2 ya es aquí raro. Si tiene 2 ya no es tomografía nomás, esto no se queda aquí. ¿Qué más? ¿Qué más creen? He dicho que leen el teléfono, no leen ninguno. Edad mayor de 65 años. ¿Por qué? Está bien, tiene TEC leve, me está charlando, tiene 15 sobre 15. Pero ¿por qué le saco tomografía? Vamos a operar aquí a fisiología y anatomía. ¿Por qué? ¿Por qué a esa abuelita 65 pero diga TAC? Ideas jóvenes. O no le sacamos, 65 años, está bien. Que se quede, que se vaya a su casa. Por su déficit de colágeno que produce una alteración, susceptibilidad a ruptura de vasos más rápido. ¿Ruptura de vasos rápido? No. ¿Por qué? Huesos osteoporóticos. ¿Cómo? Por la osteoporosis puede debilitar los huesos del cráneo. ¿Y eso qué nos afectaría en un TEC? ¿Por qué le vamos a sacar tomografía? Porque hace que sea más propenso a algún hematoma, en especial un epidural. No daría. ¿Otro? Ideas. Son más propensos a ser más inestables, o sea, pueden estar bien un rato y en un momento u otro presentar mayor alteraciones. Son más inestables todos, sí, pero en la parte de ¿para qué le vamos a sacar tomografía? Eso quiero saber. ¿Por qué le vamos a sacar tomografía? Está bien lo que me has dicho, pues es más propenso, pero ¿por qué le vamos a sacar tomografía a este cuate si está normal? Así como ella estaba mirándome, sin chala y todo. ¿Por qué le va a sacar? Pero tiene 65 años. ¿Por qué le va a sacar? ¿Qué pasa con el cerebro a medida que uno envejece? Se atrofia. Y si se atrofia el espacio hacia la colota, ¿cuánto es? Mayor. Mayor. Y si hay un sangrado, ¿qué dice la doctrina de Mono Kelly? Que mantiene una presión constante porque hay una cantidad de cerebro, sangre, y si hay más espacio y se forma un hematoma y hay este espacio y se llena, no le va a pasar nada, ni va a tener ni eso nunca. Entonces quiere decir que hay más espacio para que puede tener el hematoma este cuate, pero no va a sentir porque tiene más espacio. No va a contrarrestarse nada, va a seguir hasta que se va a morir de golpe. Si tiene sí bien el espacio, le va a tirar de golpe, como dices, más peso y se va a bajar más rápido. Entonces esa es la respuesta, porque tiene más espacio. Y si tiene más espacio, el efecto de masa no le va a afectar hasta que cubra ese espacio que faltaba. ¿No ven? Muy bien. Otro, fractura abierta o hundimiento de cráneo, tomografía, ¿no? Si está hundido levemente y aparentemente está bien, mejor le sacamos una TAC, ¿no? Que se lo mandes así. Obviamente puede ser que no tenga nada, pero no me voy a arriesgar porque mi matrícula va a depender de esto, que de este viejo de porquería. Entonces, se lo mandaré nomás a TCM para hacer la tomografía. Por lo tanto, conducta del TEC moderado.
tomografía a todos. Tengo moderado, tomografía. De entrada, tomografía. Si bien tienen o no tienen, no importa, pues no nos vamos a arriesgar nosotros, ¿no? Nos va a llegar la leche en 31 y esas cosas. Pacientes confusos, somnolientos o con déficit vocal. Siempre van a tener, pueden tener, ¿no? Puede variar. Esos pacientes por ejemplo van a pasar a terapia intensiva para su observación o por lo menos a terapia intermedia. ¿Ya? ¿Y qué se va a hacer aquí? La evaluación de Glasgow, neurológicamente, la evaluación de la función visual, ¿no? De la parte motora y la parte motora, ¿no? Las tres van a ser prácticamente. El 10 al 20% de los pacientes que tienen TIC moderado pasan a grave y los otros quedan ahí, ¿no? Puede ser que tenga un hematoma que no tenga una de la línea media que no se expanda mucho, que sea menos de 5 milímetros y no tenga ninguna sintomatología, y se puede quedar así y después operarle con calma. Hay pacientes que tienen hematomas epidurales crónicos, prácticamente ya se ha clasificado y demás, ¿no? Pero hemos dicho, si pasa 5 milímetros de la línea media cualquier hematoma que empuje la línea media, se opera 5 milímetros, o sea 5 centímetros. Y TEC grave. Todo paciente con TEC grave obviamente va a tener su tomografía, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presión intracraneal aumentada, tenemos que determinar la presión de perfusión cerebral, ¿ok? Tenemos que, si se aumenta la presión intracraneana, se produce una disminución de la presión de perfusión cerebral, y esto produce una isquemia, y la isquemia nos produce coma, y la coma nos produce muerte, y ya está, ¿no? Es por eso que tenemos que liberar espacio para que no tenga isquemia, por eso se hacen las craneotomías, ¿sí o no? Y la craneotomía no es difícil, le abres, le sacas el hematoma y nada más, prácticamente es eso, ya está. Difícil no es, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es mantener la presión de perfusión cerebral más de 70 milímetros de mercurio. Hemos dicho que la media es 60, ¿verdad? La presión intracraniana tiene que estar en 20, menos de 20. Idealmente 10, normal, está 10. Si está 20 ya es terapéutico, obviamente, no está que abrir. Y si es 22 ya está fregada la cosa, ¿no? Obviamente a este paciente vamos a elevar la cabeza, vamos a hacer drenaje de líquido, a veces se colocan derivaciones ventrículo-peritoneales para evitar más problemas, ¿ya? Se va a colocar bueno, ¿qué le harían al paciente con TEC? Ingresa el paciente con TEC, le pones intubas, pones oxígeno, mantienes vía, ¿no? Si esté grave, obviamente tiene fractura de base de cráneo, tiene alguna otra alteración, antibiótico, de preferencia una cefotexima. ¿Cómo vamos a mejorar la presión intracraneana? Con soluciones hipertónicas. Ya en este caso estamos a un monitor al 20%, ¿no? Después, ¿qué se les puede dar? Un anticonvulsionante, ¿no? En horario. Después, determinar que sea hipocapnia y evitar hipotermia. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacer. Obviamente vamos a poner para el tétano si tiene alguna lesión u otra cosa. Entonces, el paciente tiene que quedar así en la terapia, tranquilo, intubado y viendo que con una moneda si lo virus va a morir, ¿no? Porque lo veo de los neurocirujanos que operan y les vale si vive o muere porque es su trabajo, ¿no? Y operar, digamos, trauma encefalocraniano por hematoma no es difícil, ¿no? Se tira el hematoma y se da cero y ya está. Difícil no es. Yo he hecho unos 3 o 4 y no es difícil. No hay que la glucosa, hay que drenar, nada más, ¿no? La idea es controlar después. Ahí falla mucho en el resbalo. Y ahí sufre el interno, el internista y todo lo demás, ¿no? Deberían controlar después de la operación. No controlan. Muchos de estos pacientes tienen alteraciones hidroelectrolíticas, tienen insuficiencia prerenal. ¿Por qué? Porque no le pasa la cantidad de líquidos, no le ponen los electrolitos por trauma, ni nada de esas cosas. Esperan que lleguen a ese punto para hacer todo eso. Entonces, a mi criterio, si opera, debe tratar todo, no solamente. Entonces, esto es, ¿qué es? Esto no hemos visto, pero ¿qué son estos? Son
Estas son las circunvoluciones, ¿no ve? Y por las circunvoluciones pasa el líquido cefalorraquídeo. Y si ven hiperdenso, es una hemorragia subaracnoidea. Si ven clarito así, pintado, es hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Entonces, no tiene hematoma epidural, no tiene hematoma, tiene hemorragia subaracnoidea en tu diagnóstico. No le hiciste con la universidad. ¿Qué es esto? ¿El primero qué es? El primero es subdural y el tercero es epidural. Muy bien, entonces aquí se opera. Este cuate, a pesar de que no tiene más de 5 milímetros, va a tener, va a aumentar. Vamos a operar después. ¿Qué es esto? ¿Tumor? Un tumor hiperdenso. ¿Qué es la hiperdensidad en tomografía? Mayor absorción. Es sangre. Ya es como el hueso, en este, por ejemplo, podemos decir, entonces vamos a ver sangre, ¿no? Vamos, sangre. Sangre. Obviamente no es bien hiperdenso en esta parte, ¿no? Pero a veces sí. Sangre. Esa es hemorragia intraparenquimatosa. ¿Ya? Estas hemorragias intraparenquimatosa se producen por aumento de la presión. Puede ser, ¿no? Por el trauma, uno, otro por el aumento de la presión arterial. Los pacientes que tienen hipertensión y tienen, digamos, lo que llaman alteración del estado de conciencia grave, pueden tener, tomas la presión y su presión está a 230, 20, o 230 y pico, tienen un hematoma intraparenquimatosa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Lean este caso clínico en voz alta. ¿Quién va a leer? ¿Se ve? La indicación de la tomografía de cráneo en pacientes con traumatismo craneoencefálico hoy debe ser bastante certero. Sin embargo, usted trabaja en un lugar con pocos recursos y no está en condiciones de realizarla de este modo, debiendo seleccionar a los pacientes que encamina para realizar el examen. Usted atiende a 5 pacientes con trauma cerrado, todos con trauma de cráneo leve, pero solo consigue autorización para transferir a uno de los pacientes al servicio de referencia que realice el examen. Los otros 4, los pacientes deben ser tratados sin la tomografía. Usted opta por transferencia. ¿A quién vas a transferir? Al paciente A, B, C, D, E. El paciente A, 33 años, se cayó de un taburetito, no perdió la conciencia y tiene una lesión de contuso cortante en el cuero cabelludo con sangrado moderado. El segundo, mujer de 23 años, se golpeó el coche en baja velocidad en teoría, estaba con cinturón de seguridad, cree que se desmayó, según ella, pero está plenamente consciente, no tiene señales de más traumatismo y niega cefalea. Tercer paciente, señor de 72 años que se cayó de la escalera, dice que no perdió la conciencia, pero no recuerda bien lo que sucedió y pregunta siempre las mismas cosas, aunque parezca entender lo que se le dice y está orientado en relación a su vida. Paciente 4, un ciclista de 45 años que estaba con casco y recuerda muy bien de la caída. Y el último paciente es un paciente de 62 años con aliento alcohólico que cayó de la misma altura y ya tuvo un episodio de vómito en el centro de pronto socorro o emergencia. ¿Por qué? El C, porque primero es mayor de 65 años. Segundo, tiene amnesia. Tiene oraciones repetitivas y dice parece entender lo que se le dice, no podemos estar seguros. ¿Ya? Los demás no tienen mucho sentido y en el E, por ejemplo, dice episodio de vómito, pero puede ser porque ha tomado mucho. Esa es la lógica, perfecto. El C es la respuesta correcta del paciente, porque hemos hablado que tiene atrofia, puede estar con hematoma y este tiene más de 65, hay que mandarlo. Muy bien, listo para su examen. Eso.